Uy, qué pinche rolón. Vámonos a verga. Nos vemos con el chile adentro. Vamos a comenzar por quién es Ed Warren. Vamos a comenzar desde el principio. Vamos a darles contexto para que empiecen a saber. Ed Warren siempre fue una persona apasionada del mundo de lo paranormal. Un fanático extremista. Y ya desde aquí en el canal sabemos que todo lo radical está mal. Porque ya en el momento en que empiezas a inclinarte demasiado hacia lo que tú crees, hasta lo que tú quieres, empiezas a perder la lógica y el rumbo. Te empiezas a inclinar demasiado, tanto que pierdes el sentido de lo que realmente existe y lo que no. Hola, buenas noches, Milenio. Hola, Miden, bienvenida. Buenas noches. Warren era una persona que le gustaban mucho los fantasmas y a la vez era un artista. Su carrera comienza haciendo retratos de casas de personas, de las personas ahí de su vecindario. Iba y pintaba una casa. O sea, la casa que estaba viendo ahí, se iba en la calle, la pintaba, pero la pintaba con fantasmas. ¿Por qué? Pues porque este hombre estaba loco, le mamaban los fantasmas. Entonces con esto ya tenía el pretexto para ir a la casa de la persona. Se metió un zombie. Ya tenía el pretexto de ir, tocar la puerta y decirle: oigan, les dibujé su casa, pero ¿qué creen? Trae estos fantasmas. Y ya con eso tenía el pretexto para meterse en la casa de la gente y echarles plática. Entonces les estaba enseñando la pintura y les empezaba a explicar de los posibles fantasmas y demonios que existían en esa casa. Así de loco estaba, y se los inventaba solito, le gustaba pintar, meterse y platicar de lo que se le ocurría. Aunado a esto, el señor Warren era el cácaro de un cine. Buenos efectos, Trabajaba en un cine de como cácaro y de repente llega Lois, se llama. ¿Cómo se llama la mujer? Se mamó. Lorraine Corrin lo conoce ahí en el... Pues esto creo que hasta aparece en las películas, ¿no? Lorraine. Esto aparece en las películas, se conocen ahí en... Esto es real, se conocen en el cine donde trabajaba Warren, se enamoran y ya andan. Pero curiosamente Lorraine era escéptica del tema. Y Lorena era escéptica del tema y andaba con Warren, que sí le gustaba machín. Y este hombre se empezó a inventar cosas. Tanto así que era tanto su afán por ser un investigador paranormal que le puso ahí a su asistente, le puso una sábana encima y la puso a caminar en un cementerio. Le tomó fotos y a partir de ahí se conoce como el fantasma del cementerio, la novia, la muerta del cementerio. Estas fotos, al ser 1970, se hacen muy populares y de aquí empiezan a crecer la fama de Warren como investigador paranormal a través de estas fotos. Y ahora ya había conocido, ya los padres de por ahí sabían que este hombre es como Carlos Trejo, le sabe a los fantasmas. Ahora sí, una vez teniendo el contexto de quién es Warren y quién es Lorraine, podemos empezar a hablar del caso, yo creo que de uno de los más famosos, el caso de Annabelle. Lorraine es escéptica, Warren se inventa sus choros y empieza a crecer la fama de Ed Warren como investigador paranormal. Entonces le empieza a ir bien como investigador paranormal a Ed. Y Lorraine, que era totalmente escéptica, se autoproclama psíquica. Ven que en las películas aparece que Lorraine puede ver fantasmas y el aura y saber lo que pasó ahí en el pasado. Y eso pues surge después de que le empieza a ir bien a Warren.
y de repente se autoproclama como psíquica. Ahora sí, ya viene el primer caso, el de Annabelle. El caso de Annabelle es como lo conocemos en la película. Data de dos chavas que se van a vivir a un departamento, y en el departamento había una muñeca. Esta muñeca empezaba a moverse en la noche. De repente la encontraban con las piernitas cruzadas. Luego, en vez de, la dejaban en la sala y aparecía en la cocina. Luego lo más extraño que les llegaba a suceder es que aparecían notas que parecían escritas por una niña de 7 años, de 8, 7 años, una niña chiquita. Lo curioso es que aparecían escritas en papel pergamino. Cosa rara, porque en su casa no tenían papel pergamino. Entonces se empiezan a mover cosas y las chavas pues empiezan a tener como que les empieza a dar un poquito de culo, ¿no? Empiezan a tener un poco de culo. Así es que van con el cura local. El cura local va a la casa y revisa todo y dice, no, sí, en efecto, hay que hablarle a los Warren. Entonces el cura le habla a los Warren van, hacen su investigación y resulta que no es un fantasma, es un demonio que poseyó a la muñeca, porque un fantasma humano no puede poseer un cuerpo sin vida o un cuerpo inanimado. Un fantasma humano tiene que poseer algo con vida. Entonces, ¿y de dónde sale esta regla? Esta del culo de los Warren. Ellos se lo inventaron, sacaron ahí su habituario, su regla de los Warren. Y hay una regla que ellos dicen en el cual un fantasma ser humano no puede poseer algo que nunca tuvo vida. Entonces ya, el chiste es que se hace la investigación y se supone que en ese departamento vivió una niña de 7 años y que murió en el terreno cuando estaban construyendo los departamentos. Así dice el libro de los Warren. Y para los que son un poco más avispados y estuvieron poniendo atención, dice que la niña vivió en el departamento y que se murió cuando los estaban construyendo. O sea, no tiene ningún sentido, pero esto ya toma sentido hasta que empiezas a ver las pequeñas pruebas. Bueno, empiezas a ver con detenimiento todo. Los Warren deciden hacerle un exorcismo a la muñeca porque era un demonio, no era un fantasma. Se pone peor la cosa. Y se van los Warren, llega ahí el padre, ahí Lou se llama, un vecino ahí, se empieza a meter ahí, ya como la película, pues esto es parte de la película, les estoy contando la película. ¡Neta, me lo juras! Se llega el vecino, la muñeca le empieza a hacer un chingo de despergue al pobrecito hombre, a Lou. Y al final, pues los Warren la salvan y todo eso. Ya saben la película. Ok, se hace el exorcismo según los Warren y ahí queda. Ahora, vamos a empezar con las pruebas. Porque después de esto, unos investigadores paranormales serios decidieron, vamos a ver qué pedo. En primera... ¡Ay, no es cierto! Ahí no acaba la película. Estás bien pendejo. Bien pendejo. ¿Se acuerdan que al final Ed Warren se lleva la muñeca en el coche? Y dice que la muñeca empezó a hacer que el coche se acelerara en las curvas peligrosas y que el carro perdiera el líquido de frenos, y Ed Warren saca su agüita bendita y agarra y se la echa, y la muñeca ¡ah, la verga! Y así. Entonces Ed Warren tuvo que llegar a su casa y meterla en una caja donde la metió junto con una hoja de la Biblia, una carta del tarot con el diablo ahí, la metió y le puso varias cositas ahí alrededor para que se viera mamalón, y con eso la selló. Realmente, si eres un investigador paranormal y sabes de demonología y cosas así, todas las mamadas que le puso no tienen ningún sentido, nada más se ven chingonas ahí para su museo. Ok, así es la historia. Ahora, cuando los investigadores paranormales de verdad se ponen a revisar este caso, se dan cuenta
que para realizar un exorcismo hay un proceso bastante complicado, burocrático en la iglesia, en el cual tienes que ir a pedir permiso al Vaticano, y una vez el Vaticano acepta, se realiza el exorcismo. Y de hecho, en cada ciudad de todo el mundo, sobre todo en ciudades grandes, hay un padre que se dedica única y exclusivamente a exorcizar. O sea, hay un padre exorcista mamalón. Hay un exorcista que nada más para eso está, para exorcizar gente. Y solo puede exorcizar gente si el Vaticano le da permiso. Entonces, los que se dedican a investigar realmente el tema paranormal van, buscan y no hay ningún registro de que siquiera los Warren hayan pedido la solicitud para que se realizara el exorcismo. No hay nada. Ahí el Vaticano ni siquiera sabe quiénes son los Warren. Entonces no hay ningún registro en el Vaticano. Después estas personas dicen, pues vamos a buscar ahí a la iglesia de los Warren, a preguntarle a los padres, a ver cuál fue el padre que fue a ver este pedo, ¿no? Que nos cuente, que nos platique. Van, preguntan, no hay nadie sabe de qué estás hablando. No hay ningún registro, porque se supone que un padre fue el que los habló, los Warren y todo eso. Luego van, buscan y tampoco existió el departamento ni nada de lo que hablan los Warren ahí. Van, buscan a las dos hermanas, no existieron las dos hermanas tampoco. Buscaron a Lou, que era el chavo que se supone que lo estuvieron molestando. Tampoco existió. No existe ese güey. Y aquí no termina la cosa. Lo más curioso, 2 años antes, en un programa de televisión, apareció un capítulo de terror en el cual una mamá le regala a su hija una muñeca. La mamá se llamaba Annabelle. La muñeca se la da a sus 2 hijas y curiosamente la muñeca estaba poseída y estaba aterrorizando a el hombre que estaba en la casa. El hombre en ese caso era el padrastro, pero acá, o sea, en el programa ese de televisión era el padrastro y acá era Lou. Significa que los Warren se copiaron totalmente la película, bueno, el caso Annabelle, se lo copiaron de la tele, de un programa de televisión que salió 2 años antes, chafísima, de terror. Este es el primer caso. Esto los catapultó a la fama. Así es que ya no solo eran famosos ahí en su pueblito, ya eran famosos a nivel ya más grande, ya tenían su cierto reconocimiento, por lo cual el siguiente caso ya no fue ahí en su pueblito, ya fue en una casa, una familia que compró una finca y en la casa estaba poseída por fantasmas, al parecer. Por lo cual la casa le salió muy barata. Después de mucho tiempo de escuchar ruidos en la noche y cosas así, le hablan a los Warren porque pues ya sabían que ellos eran investigadores paranormales, ¿no? Y que ellos tenían ahí encarcelada a Annabelle, la muñeca terrible, la muñeca poseída por el demonio más espantoso del universo. Ahí ellos la tenían poseída. Entonces ya el siguiente caso ya es más lejezón. Esta es la familia, 6 personas viviendo en una finca, en una casa muy grande. Van los Warren, hablan con ellos. Ojo, dato curioso. Los Warren en una entrevista dijeron: nosotros apoyamos a todos independientemente de la religión, porque los fantasmas no te van a preguntar si eres católico, cristiano o budista. Los fantasmas y demonios están ahí. Así es que nosotros vamos a ayudar a todos sin importar la religión. Nosotros no tenemos religión. Plot twist: todas las personas a las que ayudaron o fueron a visitar eran católicas, porque pues los demonios que ellos creían eran de la religión católica y eran los únicos que los dejaban entrar. Y una vez ya adentro de sus casas, los Warren les lavaban el cerebro pero bueno, ok, van a esta casa y resulta que hay ruidos en la noche, así, y se ponen a revisar, y las cosas que pasaban en esa casa eran: se apagaban algunas luces, se apagaban, prendían, o se cerraban alguna puerta, cosas así. Revisan en el expediente y resulta que esa casa ha sido de la misma familia durante 8 generaciones. Entonces ahí
encuentran que en la casa que había una bruja que, bueno, era una mujer normal. Luego se hizo bruja y sacrificó a sus dos hijos. Y esa era la bruja Batsaba. Tiene nombre así horrible. A Batsaba. Y Batsaba era la que estaba atormentando ahí. Aparecían los espejos, les movía cosas. Mencha, mano, horrible, algo bastante feo. Como en la película, esto es parte de la película. Obviamente, los mismos investigadores que se hicieron cargo de revisar que Annabelle era falsa, se ponen a revisar esto. Bathsheba, ándale, van a la casa y sí, efectivamente sí hay ruidos, sí está embrujada, pero un 10% de lo que dicen en la película. Los Warren fueron y les empezaron a lavar la cabeza a los propietarios de la casa para que tuvieran más miedo, para que estuvieran más aterrorizados, para que así otra vez los Warren hacen otro exorcismo. ¿Y qué creen? Tampoco existe en los registros del Vaticano. Sus exorcismos por los huevos no existen. Entonces hacen las entrevistas a la gente y resulta que la gente les dice: pues sí, había cosas aquí, pero de hecho el que veía más cosas resulta que estaba enfermito de su cabeza. Ya lo llevamos al psiquiatra. De hecho, ese enfermito realizó una demanda contra los Warren porque por su culpa se tardaron más de, no me acuerdo, pero bastante más años en diagnosticarlo de que estaba enfermo de sus facultades mentales. Se tardaron y por hacerle creer que estaba poseído. Entonces ahí afectaron su vida y hay una demanda. Y lo más curioso es que los Warren le dijeron: ok, ustedes ayúdennos a hacer que la historia se vea real y van a ganar muy buen dinero. Y luego ya haciendo más investigación, sí existió Bathsheba, sí era de ahí. Pero curiosamente Bathsheba fue... Los Warren decían que Bathsheba había sacrificado a sus dos hijos porque era bruja y así, demoníaca, satánica. Curiosamente, Bathsheba tuvo una sepultura cristiana. El padre del pueblo le dio sepultura. Está su tumba con la fecha de su muerte. Se supone que, según los Warren, Bathsheba suicidó, sacrificó a sus hijos y luego se suicidó. Y no, realmente Bathsheba murió de edad avanzada. Por causas naturales. Está su muerte, su fecha. Hubo ahí la ceremonia que hacen en el pueblo, de todos los pueblos católicos y así. El padrecito le dio santa sepultura. Y además, para una señora que supuestamente mató a sus hijos, sus dos hijos estaban vivos. Y en el testamento se ve que dejó todo para sus hijos, toda su fortuna se las dejó para sus hijos. Además, para el más grande hay una cláusula que dice: en el momento que el más grande cumpla 25 años, denle los papeles de la casa por si es necesario, la venda y solvente los gastos de su universidad. Gracioso, ¿no? Gracioso que una señora que sacrificó a sus hijos porque era una bruja demoníaca que los odiaba a la verga y estaba acechando ahí, haya puesto todas esas cosas bien chidas para sus dos hijos que siguen vivos. Increíble, ¿no? Increíble. Ya por último, en el caso de Amityville, aquí esta imagen, ya no voy a decir muchísimo. El caso de Amityville, uno de los más famosos. Sí hubo algo raro en esta casa de Amityville. Lo que pasa es que en esa casa vivían también bastantes personas. No me acuerdo cuántas. El chiste que de Dafoe, o el feo, Dafoe, así se llamaba. Bueno, no el feo, Dafeo. Creo que Dafeo se llamaba. Una noche mató a toda su familia a balazos. Es raro. Lo raro aquí no es que haya hecho eso. O sea, sí, está mal, obviamente. Lo raro aquí es que logró matar a toda la familia. Y eran bastantes en una sola noche, a disparos. Y ya revisando, o sea, en los documentos de la policía se revisan los cadáveres. Y dice que todas las personas murieron mientras estaban dormidas.
Y no estaban sedadas ni nada. Está raro porque, o sea, al parecer nadie escuchó los disparos. O sea, las detonaciones de una pistola pues despiertan a cualquiera, ¿no? Aunque vivas en Tamaulipas, bueno, ya probablemente te acostumbras. Pero si las detonaciones son en tu propia casa, te despiertas. Y mató a todas las personas de su casa, más de 6. Sin que nadie despertara ni se diera cuenta. Todos murieron en sus camas. Eso está raro. Bueno, después va a vivir ahí otra familia. Esta familia es la que se encuentra con las cosas paranormales. O sea, como después de 6 meses que ya encarcelan a ese güey, le dieron 6 cadenas perpetuas consecutivas. Y después de 6 meses se pone a la venta la casa a un precio muy accesible. $80,000, una casa que tiene hasta estacionamiento de barcos en la parte de atrás en un lago, ¿no? Una chulada. Entonces se vende luego y la familia que la habita empieza a tener como sucesos paranormales. Y es aquí en esta casa donde se toma esta foto. Muy famoso, una excelente prueba paranormal. Después ya de un tiempo se descubre que lo que parece ser el niño de la casa de Amityville pues era un periodista que estaba ahí pasando y le tomaron la foto. Es parte del equipo de grabación de los Warren. Y pues ya no es un niño, banda, no es un niño, es un vivo y ya está grande. Bueno, hasta aquí bueno, en este caso de Amityville hay pruebas. Por ejemplo, hay un investigador paranormal bastante serio que justo también estaba investigando esa casa porque pues sí habían cosas raras. Y de repente se topa a Ed Warren. Ed Warren lo topa, lo ve y él le pregunta, óyeme, ¿qué pedo? ¿Cómo ves el show? ¿Cómo ves esto? Así llega Ed Warren y está ahí el otro vato investigando y Ed Warren dice, ¿qué está echando? ¿Está echando frío, no? ¿Está echando frío? Sí, está echando frío, compadre. Y así platican un rato y el chiste es que pues Ed Warren al final de la plática le dijo, y cito, pues no importa el caso, aquí podemos hacer mucho dinero. ¿Qué? ¿Trabajamos juntos? En ese momento y con esas palabras el investigador serio le dijo, vete a la verga, y no trabajó con él. Y actualmente pues ya en esta investigación salió a flote esa pequeña conversación, porque pues pinche Warren realmente lo que quería era el billullo. Luego haciendo ya también la entrevista a la familia y todo eso, también Ed Warren le dijo lo mismo a la familia, ustedes ayúdenos a hacer que esto sea creíble, el caso se va a hacer muy famoso y va a haber dinero. Y aquí viene el plot twist. ¿Y por qué apareció Ed Warren y qué chingado sucedió ahí? Pues lo que pasa es que el abogado del vato que mató un chingo de gente, si ven que les dije que antes de que habitaran la casa, un vato mató a toda su familia mientras estaban dormidos, que sí estuvo medio raro. Ya bien pedo el abogado y así dijo, mames, ya sé, voy a hacer una historia muy cabrona aquí. Y voy a intentar hacer que mi acusado, o sea, que el que tengo que defender, mi cliente, parezca que el diablo es el que lo hizo hacer todas esas cosas. Y pues así, al menos hacer un chingo de dinero y que le acorten la pena porque pues no fue su culpa, estaba loco. Y ya ahí fue cuando en la peda contactó a Ed Warren. Y Ed Warren dijo, no mames, sí, a huevo. Y pues sí, tenía razón el abogado. Finalmente creo que a la fecha hay 16 películas de Amityville. Amityville es muy famoso, Amityville, por ese caso nada más. Una chulada, ese abogado, el mejor abogado del mundo. Valió verga su cliente, obviamente está en la cárcel, sigue en la cárcel, pero el abogado ya tiene un chingo de varo. Se estima que la cantidad de ingresos que tienen los Warren entre regalías, películas y libros es más de $1 billón, pero billón de allá, no billón de acá, que es millón de millones, sino $1,000 millones. Un chingo de dinero. Y ahora sí viene la parte fea de aquí. Aquí está el plot twist de esa asistente. No era su asistente, era su pareja sentimental. Resulta que al final de esto hay una
una versión de la historia. Hay una demanda contra los Warren y bajo juramento comienza a relatar toda la historia de quién es ella. Y ahí les va. Ella tenía 15 años cuando Ed Warren se la llevó a vivir a su casa mientras estaba casado con Lorraine Warren. Y según el relato de la muchacha, una noche se la pasaba con ella y a la otra noche se iba a acostar con Lorraine. Ella tenía 15 años y Ed Warren tenía 34. En ese momento todavía Ed Warren no era el famoso investigador paranormal que es hoy en día. Y bajo protesta jurada, ella afirma que Ed Warren era un esposo abusivo, que luego inclusive llegaba a dejar inconsciente a Lorraine Warren de las verguizas que le acomodaba. Y ella sabe de la farsa de los Warren. De hecho, ella es la asistente que se puso la sábana encima para que le tomaran las fotos en el cementerio y ahí comenzara su fama de los Warren. Y un desvergue, además. Esto que acaba de decir la muchacha, cosas más turbias. Eso que acaba de decir la muchacha se confirma porque en el contrato para hacer las películas de los Warren, Lorraine hizo una cláusula específica donde dice no se puede decir en la película nada que tenga que ver con pederastía, hijos fuera del matrimonio, engaños, violencia familiar, ni obviamente pues que era falso. O sea y una abogada que se dedica a hacer contratos así para películas dice, está rara la cláusula, pero es común en películas bibliográficas cuando el personaje principal, bueno, el personaje o alguno de los que participan en la película está siendo acusado por algún proceso legal y obviamente no quiere que en la película se sepa nada de eso, de lo que hizo o fue o hizo, o sea. Ahora viene lo más feo. Según eran muy católicos, muy cristianos, muy creyentes, y Ed Warren embarazó a la morrita. Y Lorraine le dijo: o lo abortas o dices que alguien se metió a la casa y te violó. Acto seguido, pues la llevó a una clínica a abortar clandestinamente para que no tuviera el chamaco. Y pues ahí está la historia de los Warren. Son buenas las películas, pero son malas personas. Ahí están los casos, las evidencias, los investigadores paranormales y por qué son tan odiados en el mundo de los investigadores paranormales. De